Hola a todos y bienvenidos a este tutorial sobre cómo crear mapas de contorno y analizar series temporales. En este video exploraremos dos herramientas fundamentales en el análisis de datos: los mapas de contorno, que nos van a permitir visualizar la distribución de datos tridimensionales en dos dimensiones, y las series temporales, que nos ayudan a entender cómo cambian los fenómenos a lo largo del tiempo. En este tutorial aprenderemos paso a paso cómo crear mapas de contorno utilizando diferentes herramientas y cómo realizar análisis básicos y avanzados de series temporales para sacar el máximo provecho de nuestros datos. Primero vamos a hablar de los mapas de contorno. Estos son útiles para visualizar la distribución espacial de datos y para identificar patrones o áreas de interés. Se utilizan en una amplia variedad de campos como la meteorología, la geología, la biología, la ingeniería y muchas otras disciplinas científicas. Los mapas de contorno son una representación visual que nos van a permitir entender la distribución de datos en un espacio bidimensional. También se les llama mapas de isolíneas, y estos son una forma de visualizar datos, por ejemplo, sobre nuestro planeta en dos dimensiones, como si estuviéramos mirando un mapa normal, pero con una ventaja. Nos va a ayudar a ver cómo cambian las cosas a medida que nos movemos en el espacio. Así es como funcionan los mapas de contorno. Van a conectar puntos que tienen el mismo valor creando líneas de contorno. ¿Qué significa eso? Bueno, imagina que estás mirando un mapa de temperatura. Si conectamos puntos que tienen la misma temperatura, obtendremos líneas que nos muestran cómo la temperatura cambia en el espacio. Si ves una línea de contorno que es muy cercana a otra, sabes que esa área es donde la temperatura es similar. Pero eso no es todo. Estos mapas pueden mostrar mucho más información. Por ejemplo, pueden representar la elevación del terreno, lo que significa que podemos ver dónde están las montañas y los valles. También puede mostrar la concentración de cosas importantes como nutrientes en el suelo, enzimas en una muestra biológica o incluso la densidad de población en una ciudad. Imagina que estás en un lugar con muchas colinas y valles, pero no tienes idea de cómo entender la forma del terreno. Ahí es donde entran en juego las líneas de contorno. Bueno, ¿y qué son las líneas de contorno? Son líneas que nos ayudan a entender cómo es el terreno o cómo cambian otras cosas en un mapa. Son como si dibujáramos líneas que conectan puntos y que tienen la misma altura o el mismo valor de algo que estamos mirando. Las líneas de contorno también se conocen como isolíneas y son un tipo de representación gráfica que nos ayuda a visualizar cómo cambian los valores de una variable en un plano o superficie. ¿Y cómo funcionan? Cada línea de contorno en un mapa une puntos que tienen el mismo valor para lo que estamos mirando. Por ejemplo, si estamos viendo un mapa de montañas, las líneas de contorno nos muestran dónde están las partes altas y bajas del terreno. Si caminamos a lo largo de una línea de contorno, estaríamos caminando a la misma altura todo el tiempo. ¿Y por qué son útiles? Bueno, las líneas de contorno nos ayudan a ver cómo es el terreno o cómo cambian otras cosas en un lugar. Nos dicen dónde están las montañas, los valles y otras características del paisaje, y no solo de paisajes, sino también pueden mostrarnos cosas como la temperatura o la densidad de una población en un área. Entre los datos que se pueden representar con estos mapas se encuentran la temperatura y la elevación de terreno, que son los más utilizados, pero también se pueden representar la concentración de nutrientes, por ejemplo, en el suelo de una región agrícola, y esto ayudaría a los agricultores a entender dónde es más fértil su tierra. Además, también se pueden representar otro tipo de concentraciones, como enzimas. En biología, los científicos podrían utilizar mapas de contorno para representar la concentración de enzimas en diferentes partes de una célula o tejido, y esto le ayudaría a entender mejor los procesos biológicos. Los mapas de contorno de presión también son esenciales en meteorología para comprender y predecir el clima. Ayudan a identificar áreas de alta y baja presión que pueden estar asociados con sistemas climáticos como frentes, tormentas y sistemas de alta presión. En ingeniería, los mapas de contorno de presión pueden utilizarse para analizar la distribución de presiones en estructuras como aviones, automóviles o edificios, lo que ayuda en el diseño y la optimización de estas estructuras. También se puede representar densidad de población de una ciudad o región. Por ejemplo, podríamos ver cómo se distribuyen las personas en una ciudad muy grande. Ahora vamos a hacer los mapas de contorno, pero con la librería ggplot. Como yo ya la tengo instalada, nada más la voy a mandar llamar, pero si no la tienen instalada, pues se utiliza el comando install.packages y se pone
el nombre de la librería entre comillas y ya se puede instalar. Y pues eso nada más se tiene que hacer una vez ya instalada, nada más es cuestión de mandarla a llamar. Ahora necesitamos nuestros datos, que en este caso voy a utilizar datos aleatorios y ponemos primero este comando que es set.sit 1, que en este caso es para que los datos aleatorios que se generen la primera vez sean los que se me sigan generando mientras esté corriendo este script. Luego vamos a crear un data frame, que en este caso yo le puse datos aleatorios con números aleatorios hasta 200 y y igual con números aleatorios hasta 200. Y pues podemos visualizar el data frame donde tenemos pues varios valores. Para crear el gráfico de contorno 2D utilizamos la función geoDensity 2D para crear un mapa básico. Esto establece el conjunto de datos aleatorios como base para el gráfico y va a especificar que la variable x se mapea en el eje X y la variable Y se mapea en el eje Y. Además, le agregamos que el tema sea black and white y con el argumento labs le podemos agregar el título al gráfico. Y queda de esta forma. Al igual que con la función contour, podemos modificar el número de niveles, que en este caso sería con bins. En este caso le pusimos que sea igual a 15, seguimos utilizando el mismo tema y pues igual el título. Y ya se ve que aumentaron la cantidad de niveles. Al igual que con contour, podemos representar un mapa de contorno sobre un mapa de dispersión. Entonces, ponemos ggplot, nuestro data frame, asignamos los valores que van a ser de x y vamos a usar geoPoint para que coloque los puntos. Luego vamos a utilizar geoDensity para que cree el mapa de contorno y le vamos a poner pues igual el tema black and white y el título que este pues es ejemplo de mapa de contorno y se ve de la siguiente forma. También se pueden personalizar las líneas. Por ejemplo, podemos cambiarle el color. En este caso le puse rojo. Que se cambian. Podemos ponerle verde. Igual cambia de color y así podemos darle los colores que nosotros queramos. También podemos cambiar el color en función del nivel, o más bien la paleta de colores que se esté utilizando en el mapa de contorno. Igual vamos a utilizar ggplot, los datos aleatorios, que es nuestro data frame, asignar los valores a x y y, geoDensity 2D, que es para que se genere nuestro mapa de contorno, pero vamos a utilizar el argumento AESColor igual a level, que este va a especificar que el color de las líneas del contorno serán determinados por el nivel de densidad de los puntos. Igual agregamos tema black and white y el título del mapa de contorno y obtenemos este mapa en donde se mira ya eh, el nivel, el nivel de la densidad de los puntos por color, o sea, un degradado de color básicamente. También podemos cambiar la paleta de colores de igual forma utilizando color igual a level, pero vamos a utilizar el argumento scale color viridis c, que este es para aplicar una paleta de colores viridis, que es una paleta de colores continua y pues uniforme. Todo lo demás lo dejamos igual, pero se puede ver ahora sí una escala de colores. También podemos colorear nuestro mapa de contorno por áreas. Igual utilizamos ggplot, nuestro data frame, datos aleatorios, asignamos x y y, pero aquí utilizamos el argumento fillLevels, que pues va a indicar que el color de las áreas en el mapa de contorno se va a basar en el nivel de densidad de los datos. Además utilizamos statDensity 2D, que es para calcular la densidad bidimensional de los datos y representarla pues como áreas llenas de color en el mapa.
Se utiliza el argumento geoPolygon, que va a indicar que se utilizarán polígonos para representar las áreas llenas de color. Se utiliza el tema black and white y se coloca el título del diagrama o del mapa. Y queda de la siguiente manera, en donde ya se ve pues relleno nuestro mapa de contorno. También se pueden representar los niveles mediante áreas. En este caso, pues en lugar de líneas de contorno, vamos a representar la densidad mediante áreas sombreadas. Igual utilizamos datos aleatorios, los valores de X y Y, pero vamos a utilizar en lugar de las anteriores Geom Density 2D Fillet. Igual colocamos el tema y el título del gráfico. Y nos queda de la siguiente forma, en donde ya se ve un rango de colores. Es posible también cambiar la transparencia, que esto va a ser con alfa. Y alfa va a indicar el grado de transparencia que va a tener. En este caso le vamos a poner 0.075. Y pues si se mira más transparente, podemos ponerle 0.25. Vemos que ya se nota muy poco. O podemos ponerle 0.90. Y pues se mira bien. Podemos también colocar las líneas del contorno, que en este caso vamos a utilizar Geom Density 2D Fillet para que siga siendo con las áreas coloreadas o rellenas. Y vamos a utilizar Geom Density 2D, donde le vamos a poner que el color sea negro, para que marque solamente los contornos de color negro. Queda de esta manera. También podemos poner áreas y curvas sobre un gráfico de dispersión. Por ejemplo, aquí igual utilizamos primero el GeoPoint para que cree nuestro gráfico de dispersión. Luego utilizamos Geom Density 2D Fillet, que pues va a generar nuestro mapa de contorno con nuestras áreas coloreadas, pero le agregamos una transparencia que va a ser de 0.4. Y después agregamos el Geom Density 2D para que agregue las líneas de contorno de color negro. Y nos queda de esta forma, en donde podemos ver pues tanto nuestros puntos eh, de dispersión, nuestros mapas de dispersión, junto con nuestro mapa de contorno. Por último, pues también podemos cambiarle el título a la leyenda, que esto va a ser eh, con una opción de guides, fill igual a guide lane, y en título le ponemos nivel. Y pues vemos que a nuestra leyenda pues sí le cambia como nivel. Ahora hablemos del análisis de series temporales. Una serie de tiempo es esencialmente un conjunto de mediciones que describen cómo evoluciona un fenómeno o variable a lo largo del tiempo. Es una secuencia ordenada cronológicamente de valores de medición sobre el estado de una variable cuantitativa de un fenómeno o proceso. Su propósito es pronosticar los valores del comportamiento futuro, a partir de los cuales sea posible llevar a cabo una planeación y toma de decisiones. Cuando hablamos de las series de tiempo, es importante comprender la naturaleza de los valores que se van a manejar. En este sentido, los valores de una serie de tiempo se van a clasificar en dos categorías principales, que son continuos y discretos. Los valores continuos son aquellos que se miden con cifras decimales, lo que significa que pueden tener fracciones. Por ejemplo, podríamos tener mediciones como 12.35 o 45.67. Estos valores son continuos en el sentido de que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango decimal. Por otro lado, los valores discretos son aquellos que solo se miden en números enteros, es decir, no tienen componentes fraccionarios. Por ejemplo, podríamos tener mediciones como 24 o 56. Estos valores son discretos en el sentido de que solo pueden tomar valores enteros sin fracciones. El estudio descriptivo de series temporales
se basa en la idea de descomponer la variación de una serie en varios componentes básicos. Esto significa que cuando tenemos una serie de datos que cambian con el tiempo, como puede ser la temperatura, el precio de una acción o la cantidad de ventas de un producto, queremos entender qué factores están contribuyendo a esos cambios. Entre los componentes se encuentra la tendencia, que es un cambio gradual ascendente o descendente en el nivel de la serie o la trayectoria que están siguiendo los valores de esta serie de aumentar o de disminuir a lo largo del tiempo. En otras palabras, cuando observamos una dirección en el comportamiento de los datos que tiende a subir o bajar de manera consistente a lo largo de un periodo de tiempo, estamos hablando de una tendencia. También está la estacionalidad, que se refiere a la presencia de cierta periodicidad o variación que ocurre en un cierto periodo de tiempo, como puede ser anual o mensual. En otras palabras, es cuando observamos que los datos muestran patrones repetitivos que se repiten a lo largo del tiempo. También se encuentra la ciclicidad. Cuando hablamos de ciclicidad en series temporales, nos referimos a un componente de la serie que captura las oscilaciones que van a ocurrir de manera periódica, pero con una duración superior a un año. Es decir, son fluctuaciones que se van a repetir a lo largo del tiempo, pero no en intervalos cortos, como los meses o las estaciones, sino en periodos más largos. Por último, está la aleatoriedad. Y cuando hablamos de esta en series temporales, nos referimos a lo que comúnmente se llama ruido o variabilidad aleatoria. Estos son eventos o fluctuaciones que ocurren de manera impredecible y aparentemente sin un patrón definido. En otras palabras, son como eventos accidentales o errores que no siguen ninguna regularidad discernible, excepto aquellas que pueden ser capturadas por métodos. Entre los tipos de datos que se pueden representar, pueden ser datos que representan mediciones o valores que se registran a intervalos regulares de tiempo, como pueden ser datos climáticos o datos financieros. Pueden ser también datos de salud o datos de producción. También pueden representar eventos que ocurren en momentos específicos en el tiempo, como transacciones financieras o eventos de seguridad. Ya hablamos de qué es una serie temporal, pero ahora, ¿qué es un análisis de serie temporal? Imagina que tienes datos que se registraron a lo largo del tiempo, como las ventas en una tienda. Un análisis de serie temporal es simplemente estudiar estos datos para entender cómo cambian a lo largo del tiempo y para hacer predicciones sobre su futuro. ¿Qué implica hacer un análisis de serie temporal? Bueno, cuando hacemos un análisis de serie temporal, primero visualizamos los datos para ver si hay algún patrón o tendencia clara. Luego se descomponen los datos en diferentes componentes como tendencia, estacionalidad y variación aleatoria. Esto nos ayuda a entender qué está impulsando los cambios en los datos. Después, se utilizan técnicas estadísticas y modelados matemáticos para analizar los datos y hacer predicciones sobre su comportamiento futuro. Esto puede ser útil para planificar negocios, prever el clima, predecir la demanda de productos, entre otras cosas. Pero ¿por qué es importante el análisis de serie temporal? Es importante porque nos permite comprender cómo cambian las cosas a lo largo del tiempo, y esto puede ayudarnos a tomar decisiones informadas y a planificar para el futuro. Por ejemplo, si sabemos de las ventas de un producto que tienden a aumentar en ciertos momentos del año, podemos prepararnos adecuadamente para satisfacer esa demanda. ¿Cómo hacemos un análisis de series temporales? Lo primero es definir el problema. Es comprender qué se está tratando de resolver, qué preguntas se está tratando de responder, cuál es el objetivo del análisis. Lo segundo es recopilar datos. Esto puede implicar la recolección de datos históricos o la obtención de datos en tiempo real, dependiendo de la naturaleza del problema. Después es la exploración de datos. Una vez que se tienen los datos, es importante explorarlos para comprender su estructura y características. Esto puede incluir la visualización de la serie temporal, la identificación de tendencias, estacionalidad, ciclos y cualquier otro patrón que pueda estar presente. Después hay que procesar los datos. En esta etapa se pueden realizar acciones como la limpieza de los datos para eliminar valores atípicos o datos faltantes, la transformación de datos si es necesario y la normalización de la serie temporal. Después sigue el modelado. El modelado implica la selección y ajuste de un modelo estadístico que capture los patrones presentes en la serie temporal. Después está la validación del modelo. Y una vez que se ha ajustado un modelo de tus datos, es importante validar su rendimiento.
Esto implica comprobar si el modelo se ajusta bien a los datos históricos y si puede hacer predicciones precisas sobre datos futuros. Ahora vamos con el análisis de series temporales. Lo primero que hay que hacer es llamar a la librería y obtener los datos. Primero vamos a cargar la librería rcurl, que esta librería básicamente lo que hace es que podamos descargar eh, archivos o datos desde una liga aquí mismo en R. Yo ya la tengo instalada, la mando llamar y posteriormente vamos a obtener los datos con los que trabajamos, que en este caso le vamos a poner BIRT, que van a ser datos de nacimiento. Ahora vamos a almacenar nuestros datos como un objeto de series temporales, que esto se hace con TS, y le vamos a agregar que va a tener una frecuencia de 12 y que va a empezar en el año de 1946 y que va a ir de uno en uno. Estos van a ser los años y estos van a ser los meses. Entonces lo asignamos, vemos qué información tiene, que están los meses y los años y pues la cantidad de nacimientos. Ahora vamos a graficar la secuencia temporal. En este caso pues utilizaremos plot, nuestros datos, y con main vamos a colocar el título de nuestro gráfico, que sería nacimientos por mes en la ciudad de Nueva York, y con xlab y ylab vamos a cambiar el nombre de los ejes del gráfico, que para X va a ser año y para Y va a ser nacimientos. Y pues ya nos aparece nuestra serie de esta forma. Luego con grid colocamos un fondo, digamos, cuadriculado. Luego podemos hacer también una comparación por cada mes, que en este caso utilizaremos cycle. Con esta información podemos hacer una comparación por cada mes y para esto vamos a utilizar el comando cycle, que cycle lo que hace es determinar la unidad de tiempo a la que pertenece cada observación de la serie, que en este caso pues sería por meses. Y después vamos a crear un boxplot en donde utilizamos nuestros datos, igual colocamos cycle y de nuevo volvemos a colocar nuestros datos. Y nos queda de la siguiente forma, en donde va a estar distribuido por los 12 meses y la cantidad de nacimientos. Lo que sigue es hacer una descomposición. Lo vamos a asignar a esta variable que va a ser birtDesc. Usamos el comando decompose y colocamos nuestros datos. Luego lo vamos a graficar y le vamos a colocar que el eje X se va a llamar año. Y ya podemos ver nuestros componentes, que va a ser pues la tendencia, que se ve que crece, la estacionalidad y los valores que tenemos random. Luego vamos a transformar una serie y hay que estabilizar la varianza, que en este caso es con log, y de igual forma vamos a generar el gráfico, que nos va a quedar de esta manera. Luego es necesario eliminar la tendencia, entonces este logaritmo de nuestros datos lo vamos a asignar a x. Luego vamos a calcular la diferencia entre los valores consecutivos en el vector x, que es este, y esto se hace con diff y le colocamos que lo va a hacer a x. Que diff lo que hace es calcular la diferencia entre ese elemento y el elemento que le sigue en el vector, lo que va a generar un nuevo vector que se va a llamar diff1x y posteriormente pues hay que graficarlo. Y nos va a quedar de esta manera, en donde ya eliminaremos la tendencia. Una vez que ya eliminamos la tendencia, lo que sigue es eliminar la estacionalidad. Para eso volveremos a usar la función diff, que como ya sabemos calcula la diferencia entre valores consecutivos en un vector. La diferencia es que ahora utilizaremos el argumento lag igual a 12
que va a indicarle a la función diff que calcule la diferencia entre los valores que estén separados por un intervalo de 12 elementos en el vector diff1.x, que fue el que creamos anteriormente. Y esto se lo vamos a asignar a un vector que se va a llamar diff12.diff1.x. Posteriormente vamos a graficar este vector y así tendríamos nuestra serie temporal. Finalmente, vamos a analizar las autocovarianzas y autocorrelaciones de nuestra serie temporal transformada. Esto nos dará información sobre la dependencia temporal en nuestros datos. En este caso vamos a utilizar y igual a nuestro vector que creamos sin la estacionalidad. Y este va a contener las diferencias entre valores separados por un intervalo de 12, que fue el que le asignamos anteriormente. Después vamos a utilizar la función ACF, que en este caso va a calcular y trazar la función de autocorrelación para la serie de datos representada por la variable y que ya creamos. Y nos queda de la siguiente forma. También podemos calcular la función de autocorrelación parcial, que esto va a ser con PACF, igual con nuestra variable y. Y esta nos va a mostrar la correlación directa entre un valor y sus valores pasados, eliminando la influencia de los retrasos intermedios. Bueno, pero de todo esto que obtuvimos, lo que obtuvimos es un gráfico de autocorrelación que nos va a ayudar a comprender la dependencia temporal en una serie de datos. Por ejemplo, en el eje X tenemos el retraso en el tiempo, también conocido como lag, y cada punto en el gráfico representa un cierto retraso en la serie temporal. En el eje Y, que también se conoce como correlación, tenemos el valor de autocorrelación, y este valor indica la fuerza y dirección de la correlación entre los valores de la serie en diferentes retrasos. Y este indica la autocorrelación en un retraso de 0. Esta autocorrelación es siempre 1, ya que compara cada valor con sí mismo. Cada punto en el gráfico va a representar la autocorrelación entre los valores de la serie en un determinado retraso. Un punto por encima de la banda de confianza, que son estas. Por ejemplo, si es superior, va a sugerir una autocorrelación positiva, mientras que un punto por debajo de la banda de confianza inferior va a sugerir una autocorrelación negativa. Ahora, la banda de confianza es para ayudar a identificar si las autocorrelaciones son significativas o no. Los puntos fuera de estas bandas pueden indicar autocorrelaciones significativas, como serían esta y esta. Y también hay patrones en el gráfico que pueden revelar información sobre la estructura temporal de los datos. Por ejemplo, picos o caídas bruscas en la autocorrelación en ciertos retrasos pueden indicar estacionalidad, tendencia o patrones de ciclo en los datos. Consejos prácticos. Para el caso de mapas de contorno, es muy importante seleccionar el mapa de contorno que vamos a utilizar. Si estamos trabajando con datos continuos y deseamos visualizar la distribución de la densidad, es mejor utilizar mapas de contorno que sean rellenos. Hay que seleccionar también una paleta de colores apropiada. Es mejor seleccionar una paleta de colores que sea perceptualmente uniforme y que resalte los patrones de sus datos. Para el caso del análisis de series temporales, es muy importante el entendimiento del fundamento. Antes de comenzar el análisis, hay que asegurarnos de comprender los conceptos fundamentales. Hay que seleccionar un modelo adecuado. Es importante utilizar el más adecuado considerando factores como la estacionalidad, la tendencia y la presencia de autocorrelación. Tanto los mapas de contorno como el análisis de series temporales son herramientas de visualización efectivas que permiten entender patrones complejos en los datos. Ambas técnicas son fundamentales para la toma de decisiones en una amplia variedad de campos, desde la ciencia y la ingeniería hasta la economía y la salud. También ofrecen flexibilidad y adaptabilidad para abordar diferentes tipos de datos y problemas, además de que desempeñan un papel muy importante en la investigación científica y el desarrollo de productos, además de la planificación de proyectos y otras aplicaciones en la industria.